Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar de la tregua de Navidad. Sí, seguramente en este momento ya te estás relajando después de que se comieron el vitel toné, se comieron un montón de cosas y además de todo eso se pelearon entre los abuelos por los terrenos de la abuela. Hoy vamos a hablar de la tregua de Navidad y de cómo surge en un primer momento. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y lo más importante, vamos a explicar cuáles son los diferentes momentos de la tregua y por último las referencias del pasado. Prepárate tu fusil, prepara el pan dulce, prepara el chocolate, que empezamos. Che, pero pará, ¿cómo? ¿Tenemos exposición nueva? ¿Cómo? ¿Tenemos apertura nueva? ¿En serio? Toma pavos, no me lo imaginaba. Empezamos. Antes de comenzar con este video, es importante preguntarnos qué es una guerra, cosas que no vas a aprender en este video en específico, pero bueno, hoy te voy a explicar antes de comenzar con la tregua, qué es o de dónde surge la Primera Guerra Mundial. Es por eso que vamos a comenzar con la historia de 1914. Corría el verano de 1914, cuando el archiduque de Austria y heredero al trono, Francisco Fernando de Augsburgo-Lorena, uy, qué nombre, y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por el nacionalista serbio Gravilo Princip, desatando así la primer gran matanza de la historia, la Primera Guerra Mundial, un conflicto a una escala mucho mayor que en años anteriores y que nadie se hubiera imaginado. Ya desde principios de siglo se venía gestando una crisis interna hacia dentro del norte de África y dentro de los Balcanes, en los que las burguesías europeas se disputaban el control de los recursos y tener distintas colonias junto con países aliados para expandir sus mercados. El asesinato del heredero al trono de Austria solo fue una gota que derramó el vaso dentro de una serie de escaladas de competencias y violencias entre los distintos burgueses europeos. Como Rusia era aliada a Francia, esta declaró la guerra a Alemania y aquella le respondió de la misma manera. Es por eso que en la mañana del 3 de agosto los alemanes entraron en Bélgica, que era un país neutral, para poder penetrar en Francia, por lo que el rey belga pidió auxilio a su homólogo inglés y así las alianzas creadas hacia finales del siglo XIX arrastraron a Europa en un baño de sangre. Empezó así una orgía de discursos nacionalistas y de exaltaciones hacia la población de países europeos y de distintas historias propagandísticas de pequeñas o grandes masacres que habían realizado los enemigos, es decir, desde alemanes que violaban mujeres, prendían fuego edificios y mataban niños, hasta ingleses que comían carne cruda. Grandes masas de soldados desfilaban alegres y con ramos de flores que daban a las mujeres, madres, hijas y abuelas con la promesa de que sus gobiernos y que la guerra terminaría antes de la Navidad. Pero los combates iniciaron, las ciudades se evacuaron, los edificios se comenzaban a volver en fortalezas y las balas zumbaban por todos lados. Los soldados terminaban horrorizados dentro del gran espectáculo que estaban protagonizando. Luego serían muchos de ellos diagnosticados por primera vez con el desorden de estrés postraumático. Los meses incluso transcurrieron y pronto se dieron cuenta que la guerra duraría más de lo que se había pensado. 1000 kilómetros de trincheras se abrieron entre el suelo con una enorme herida hacia adentro de Europa. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué son las trincheras? ¿Qué son las trincheras? Básicamente es un tipo de fortificación que se encuentra debajo de la tierra. Como ves en la imagen, vas a ver que las tropas se colocaban literalmente debajo de la tierra y solamente se marcaban mediante el objetivo del enemigo. En pocas palabras, era un conflicto en el cual los soldados estaban constantemente cubiertos y tenían muy poco movimiento de tropas. Es por eso que la Primera Guerra Mundial se la conoce por una guerra de estancamiento. Sigamos. Oh, qué calor que hace, Dios mío. Pero bueno, no quiero comida recalentada, no. Volviendo al tema y volviendo a lo importante,
vamos a empezar a explicar de dónde surge esta tregua y cómo comienza en un principio. Explicaremos entonces cómo los diferentes soldados de ambos bandos, ahí me equivoqué un poquitito, de ambos bandos empiezan a unirse. Entraba el invierno y la nieve empezó a causar estragos en la guerra. Gangrena, hipotermia, pie de trinchera y pulmonía eran las causas de muchas bajas, incluso más que las balas del enemigo. El 19 de diciembre se lanza una ofensiva que deja tanto a aliados como alemanes exhaustos y desmoralizados. Para tratar de subir la moral, el gobierno inicia una campaña para mandar a las distintas líneas de frente ropa, tabaco, chocolate, entre otros víveres. Con la baja moral, el alto mando de los distintos ejércitos teme que las tropas se rebelen el día de Navidad. La noche del 24, los soldados aliados se sorprenden que al ver dentro de la trinchera de enfrente, llena de decoraciones por parte de los soldados alemanes. Allí, los alemanes habían decorado su puesto con arbolitos de Navidad y estaban cantando villancicos, quizá un poco con alcohol en el cuerpo. Los aliados reconocieron la canción y respondieron unánimemente en su lengua natal. Por una noche, lo que sonaba en el campo de batalla ya no era la artillería, no eran las bombas, ni los gritos de los heridos, sino que era una cosa tan sencilla como los villancicos. Europa tuvo verdaderamente, por fin después de mucho tiempo, una noche de paz. Más de alguno de los soldados fantaseó que la semana siguiente o probablemente al otro día se firmaría el armisticio y todos volverían a casa. Otros sabían muy bien que la guerra no se decidiría esa noche, por lo que no tuvieron ningún tipo de inconveniente que quedarse callados y comenzar a cantar con sus enemigos. Curiosos, los soldados ingleses se asomaban hacia la tierra de nadie y veían que soldados que consideraban a sus enemigos comenzaran a saludarlos y desearles buenos deseos. Muchos salieron de sus trincheras y ambos bandos se dieron cuenta que entonces ese enemigo alemán que comía carne cruda o ese inglés que era malvado y cruel, de pronto tenía nombre, tenía rostro, tenía incluso una conducta humana, como también los mismos hombres que comenzaron a dialogar entre sí a pesar de no entender su distinta lengua. Mientras los soldados hambrientos y cansados se juntaban en medio del fango y la nieve, el alto mando y los distintos gobiernos, es decir, el rey, el Kaiser, el zar y el presidente de Francia, disfrutaban una cena caliente junto con sus comandantes, y empezaron a ver esta imagen con tremenda furia. No se había declarado ningún tipo de armisticio, y además este conflicto podía aletargar la guerra. Debido a los constantes ataques de días anteriores, durante la tregua de Navidad se permitió recoger a los muertos de la tierra de nadie y además se les enterró juntos. Soldados de distintos bandos rezaron los salmos y además de ello, incluso en algunas partes, se llegaron a intercambiar regalos, cascos, abrigos, botas, fotografías y hasta incluso se comenzaron a jugar distintos partidos de fútbol. Es decir que a partir de este momento comienza lo que los historiadores en un futuro llamaremos la tregua de Navidad. Unos tiempos de paz o unas relativas horas en los que soldados de distintos bandos, sin comprender sus lenguas, sin comprender sus nombres e incluso sin realmente entender qué estaba pasando, comienzan a reír, llorar, a enterrar a sus muertos, a jugar hasta incluso intercambiar regalos. Durante unas horas, una guerra que fue considerada como de las más importantes de la humanidad comienza a tener una relativa paz. Las distintas trincheras empiezan a dejar de ser parte de un conflicto para convertirse en refugios de calor, alegría, armonía y por sobre todas las cosas, un lugar donde se construye la inocente paz. Ahora bien, que ya sabemos qué fue la tregua y qué cosas se hicieron en la tregua, además del juego de fútbol y el intercambio de chocolates, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene o por qué surge esta tregua? ¿Por qué antes no existieron estas treguas? O mejor dicho, ¿por qué antes otros ejércitos no hicieron un tipo de tregua en este sentido? Es hora de explicar ahora en el próximo apartado de dónde surge que los hombres callen las armas para comenzar con la paz.
La realidad es que la urgente necesidad de tener suficientes hombres para la guerra forzó a que muchos obreros y campesinos comiencen a enlistarse en los ejércitos bajo la promesa de una buena paga. Una vez que llegaron al campo de batalla, comprendieron de la manera más cruda que aquella no era su guerra, razón por la cual, a diferencia de los oficiales aristocráticos, los obreros, agricultores, albañiles o enfermeros no marcharon sonrientes al frente y ni siquiera al campo de batalla. No tenían la disciplina que caracterizaba a los soldados regulares, porque antes de ser militares eran humanos y además eran miembros de las distintas clases trabajadoras que se reconocieron entre sí aquella fría mañana de Navidad de 1914. Los sucesivos días de 24 y 25 de diciembre de aquel año deberían ser recordados por siempre como fechas en las que las tropas enemigas, sin comprender su idioma, lengua ni siquiera su propia cultura, dejaron la crudeza de las trincheras y los alambrados de púas por unas pocas horas de fraternidad y cordura. E incluso en algunos lugares, una pelota sirvió como símbolo de esa unión. Es más, la historia del partido ha sido reconstruida por distintos pedazos. Se sabe incluso que, bajo distintos testimonios de supervivientes, cartas, algunas fotografías e incluso archivos de periódicos como el del Daily Mirror, que se publicó al día siguiente con fotografías de soldados ingleses y alemanes jugando al fútbol, en realidad no tuvo distintas participaciones, e incluso es más, en algunos lugares se dice que hubo varios tipos de partidos e incluso muchos dentro de ese frente occidental. Fueron realmente 2 días anormales, tan anormales en una guerra que se libró dentro de trincheras, en donde las condiciones de combate eran realmente inhumanas, en las que el promedio de vida de los soldados era de apenas 6 meses. Aproximadamente 100.000 soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de las hostilidades, adentrándose de por sí en la tierra de nadie, donde se intercambiaron diferentes obsequios, comida, tabaco, alcohol, regalos como juguetes e incluso botones o sombreros. La artillería de la región se quedó en silencio. La tregua además también permitió una breve pausa para que los soldados puedan reconocer a sus muertos y pudieran devolverlos para su entierro. Además, se llevaron los entierros en conjunto a cabo. En muchos sectores incluso, la tregua se prolongó hasta el Año Nuevo. Los beneficios de vivir en América Latina. Podés tomar mate y además comer helado a la vez en plena Navidad. Pero bueno, volviendo al tema y lo importante. Una vez que ya sabemos, entonces, qué fue la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, y además de eso sabemos por qué ocurre, es importante preguntarnos por qué conocemos de ella, ya que realmente, como ocurrió en pleno campo de batalla, era muy difícil poder documentarla. Vamos a hablar ahora de las diferentes referencias culturales que ocurrieron luego de la tregua para poder hablar y para poder conocerlo un poco más. Esta tregua además se llevó a la pantalla grande bajo la película francesa del año 2005 Joyeux Noël o Feliz Navidad en castellano. La película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera en la 78 edición. Además, trabaja sobre la historia de Walter Kirchhoff, un oficial alemán que participó de esa tregua. La tregua de Navidad además también fue retratada en la película de Richard Attenborough o What a Lovely War. Se han escrito libros sobre la tregua de Navidad, incluyendo la obra de Stanley Weithrodt, Silent Night, The History of the World War I. Además, se relata sobre distintos sucesos que ocurrieron durante la Christmas Truce, en inglés, o como nosotros la conocemos, tregua de Navidad. Otro de los cuentos más conocidos es el del escritor Robert Graves, titulado La tregua de Navidad, que está basada en el suceso. Pero una de las más icónicas y más importantes relacionadas en lo que es el mundo de la música es el videoclip de Paul McCartney bajo la canción Pip of Peace del año 1983. En el año 1990, el grupo británico The Forum grabó una canción que habla sobre el suceso llamada A All Together Now, la cual se ha convertido en un himno futbolístico.
Junto a ello además, en el libro La caída de los gigantes de Ken Follett, publicado en el año 2010, se menciona la tregua de Navidad y las distintas medidas tomadas por los oficiales para conseguir que sus soldados volvieran a abrir fuego a los distintos bandos luego de la tregua. Y por último quería mostrar un breve comercial del año 2014 de la chocolatería Sainsbury que trabaja el tema de la tregua de Navidad. Sin dudas, la tregua ha sido muy importante para lo que fue la cultura europea en general y por sobre todo para la construcción de la paz en aquel continente. Ahora sí, para terminar, es importante mencionar que la tregua de Navidad sin dudas fue una manera más de demostrar que las guerras muchas veces no ocurren por las personas en sí mismas, sino por los líderes políticos que las conllevan. Por otro lado, también es importante explicar qué diferencias hay entre un ejército regular y un ejército que está conformado por personas civiles que están entrenadas. Y por otro lado, algo que es muy importante de remarcar es que esta tregua sin duda formó parte de la historia de la humanidad en el conflicto o uno de los conflictos más encarnizados que tuvo el siglo XX. Si te gustó el video, dale una like, dale una suscribida y además, si te gusta y querés mencionar algo, comentalo acá abajo. Soy el profe Mancilla. Espero que tengas una feliz Navidad, espero que tengas un excelente año nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!